Esta titulación, el título de esta reflexión es Diagnóstico Vital. Y llevamos predicando 4 iglesias. Ve Apocalipsis 2 y está en tu subtítulo las 4 iglesias que allí están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Vamos a ver estas 7 iglesias, que este es el mapa del Mediterráneo. A ver, pon otra vez el mapa, por favor. En ese mapa, tú a la izquierda, lo que ves arriba a la izquierda sería la bota romana, lo que es la península europea, el sur, y es la bota romana. Y en ese sector a la derecha sería lo que ahora es Turquía. Y ahí es donde están las 7 iglesias. Tienes en tu boletín la manera en que vas a estar escribiendo. Hay aquellos que tienen la oportunidad de sí concentrarse, algunos, yo no soy de esos privilegiados que no necesito nada y me concentro, porque yo traigo un diálogo interior muy acelerado. Creo que la mayoría de ustedes son más sanos que yo mentalmente, ¿verdad? Casi no se hablan ahí en lo interno. Entonces, por eso uso pluma y uso esquemas y estoy, ya sea con pluma o papel, o en mi caso, en mi blog de notas, en una conferencia la estoy anotando, porque sé que necesitamos concentrarnos. Jesucristo merece que le adoremos concentradamente y que nuestro diálogo interior se interrumpa un poco, como que Dios dice, ¿me das permiso? No, yo sigo pensando y pensando y pensando. Entonces no me das permiso. ¿A qué vienes? Preguntaría Dios, ¿no? ¿A qué vienes? Si no vas a poner atención, ¿a qué estás viniendo? Diría Dios, ¿no? Entonces, bien importante retarnos a nosotros mismos por esta palabra que nos edifique. Por eso oramos suplicando que el Señor tenga control sobre este momento. Vamos a ver la herramienta. Tienes ahí en tu boletín el autor, ¿qué es lo que dice el autor? Lo positivo que ve Jesucristo de la iglesia, lo negativo, la reprensión, a qué le llama y el beneficio de seguir ese llamado. Y son las 3 iglesias que vamos a estar viendo ya en el capítulo 3. ¿Cuáles son las 3 iglesias? Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, estuvimos viendo que cada una se caracteriza de manera diversa ante Jesús. Y la observa y la ve y le hace un llamado. En el siguiente esquema vemos entonces cómo es ese llamado. A Éfeso se le llamaría el que no tiene la pasión del primer amor o el desapasionado. Tenemos ahí el esquema. Éfeso sin pasión. Puedes escribirle abajo tienes el esquema. ¿Cómo le llamaríamos a esa primera iglesia? La de Éfeso, la que no tiene el primer amor, en realidad es iglesia, pero no tiene pasión. Luego, Esmirna es una iglesia que es fiel, y ahí sí no hay una reprensión, está en una gran adversidad, y ahí se le domina los fieles. En el caso de la siguiente iglesia, es Pérgamo, es fiel, pero con hipocresía. Sobre todo ya está mezclándose con la idolatría en esta iglesia de Pérgamo. Y la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Ahí diríamos que es una iglesia que tiene amor, pero está mezclándose con Jezabel, que es señal de la codicia. Amor, peligro ante Jezabel. Y hay advertencia, ¿sí? Eso es lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver entonces el capítulo 3. ¿Y la primera iglesia cuál es? La iglesia de Sardis. La denominamos la iglesia moribunda. ¿La iglesia qué? Moribunda. Ahí si quieres escribirle en el cuadrito, es la iglesia moribunda. El autor
de Sardis, versículo 1, o sea, quien está escribiéndole la carta, es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahí tendrías que escribirle, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el autor. Fíjate cómo el autor, que es Jesucristo, que es el que envía la carta, se va denominando de diferentes formas. Ya habíamos hablado en el capítulo 1 que los 7 espíritus, ¿a qué se está refiriendo? Cuando el número 7 es significado de plenitud, y cuando habla del espíritu, entonces la plenitud del espíritu, el Espíritu Santo, el que ofrece al Espíritu Santo, el que permite que el Espíritu Santo esté actuando en la vida de las personas. Por otro lado, las 7 estrellas tiene que ver con el significado de que Jesús sostiene a las 7 estrellas, que son símbolo de las iglesias. ¿Quién tiene en sus manos a las iglesias? Jesús. Así como te tiene a ti de manera concreta, cuando tú te sumas a una iglesia, te ve como parte de esa agrupación. Lo que tú haces como cristiano repercute en la iglesia. Si tú actúas de manera equivocada fuera de la iglesia y vienes, pues gracias a Dios, el Señor te recibe. Pero al final de cuentas, no expusiste evangelio, no expusiste luz, porque anduviste en oscuridad. Y eso sumado a todos los demás, pues forma un tipo, un carácter de ser de iglesia. Alguien que viene y viene y viene y no aprende nada y se queda igual, suma a lo que es el carácter de la iglesia. No queremos ser así, ¿verdad? Queremos crecer. Si yo crezco, la iglesia crecerá. Señor, ayúdame, yo quiero estar encendido. Pero es que ese hermano no está encendido y mírelo, está bien aburrido y casi ni saluda. Tú crece. Ese hermano necesita como un tronco que se salió de la fogata, necesita, ¿quién lo va a encender? Otro tronco, no que esté apagado, que esté encendido, y es lo que va a hacer. Muy bien. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Muy bien. Resulta, acuérdate, las iglesias es un mensaje que se les escribe 30 años después de que se fundó la primera iglesia en esa región, que fue Éfeso. ¿Ya pasaron cuántos años? 30 años. Ya Juan está grande, tiene aproximadamente 90 años. La gloria de esas iglesias después de 30 años es lo que se está evaluando. Y en este caso, resulta que es una iglesia que está, dice, no he hallado que tus obras sean perfectas y que estás por morir. Así es que hablaba de que estaban a un paso de la muerte. O sea, se dicen iglesia, pero no son iglesia. No son iglesia. Y el Señor lo advertía. ¿Te acuerdas en Mateo 7:22 que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Dicen que son cristianos, pero pues no. O sea, la verdad es que no los conozco. Lamentablemente hay iglesias que ni siquiera intentan hacer milagros. Ya ni el llamado al nuevo nacimiento. Tú sabías que hay iglesias, y me tocó estar en esas iglesias donde los pastores ya no hablan de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que dice Juan 3? Es necesario que nazcas del Espíritu. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ya no predican eso, ya no predican el arrepentimiento, la necesidad de bautizarse. Y bien conocemos el lamentable estado del cristianismo en el transcurso de la historia. La iglesia, mira, déjame decirte, ¿en qué siglo aparece la iglesia cristiana?
En el primer siglo, ¿verdad? ¿En qué siglo estamos? 2020, sí, muy bien, estamos en el siglo 2024. Ajá. En el siglo XXI, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. En el primer siglo la iglesia cristiana estaba bien viva. Pero ya para el siglo IV, el emperador Constantino proclamó la iglesia cristiana o el cristianismo como religión oficial de Estado. Y resulta que a partir de entonces empieza la iglesia cristiana, en vez de seguir proclamando como había estado en medio de la persecución, ya dejó de ser perseguida y el cristianismo empezó un camino hacia la baja en su vida espiritual. Creció mucho el cristianismo, pero un cristianismo adulterado. La forma es que llegó el cristianismo a extenderse fue a través del uso de la fuerza y aliándose con las imágenes religiosas de los pueblos a los que conquistaban. ¿Qué pasó en México? A ver, ¿qué pasó en México? Se hizo cristiano el pueblo mexicano, llegaron los sacerdotes y hablaban del nuevo nacimiento, de la importancia del arrepentimiento. Hace 500 años que vinieron los españoles, sí, y no, híjole, no, pues ya, Jesucristo, y no, arrepiéntete. ¿Sí hacían eso? ¿Qué hacían con los indígenas, con nuestros ancestros? O te bautizas o te mueres. ¿Has ido al Museo de Antropología? Ahí está varias imágenes, pinturas, de cómo llegaban con perros grandes, con sus ballestas, ponían a los indígenas en medio de los pueblos y luego uno por uno, ¿te bautizas? Te cambiamos el nombre, ya no te llamarás Tonotzi, ahora te llamas Toño, pues, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y te bautizas o sigues adorando a Huitzilopochtli? No, pues mejor. ¿Qué pasa si sigo adorando a Huitzilopochtli? Pues nada más, te quemamos y mira, primero una probadita, el perrito te lo soltamos y ya cuando grites mucho te damos chance y ya entonces ya te vienes y te bautizas. ¿Cómo era la conversión? Así. Como no fue suficiente, más adelante a un fraile se le ocurrió. ¿Cómo ves si mandamos pintar un huipil con la Virgen morena, la Virgen española, pero la hacemos más mexicana? Y le pintamos ahí. Y hacemos que una persona venga y diga que vio a la Virgen y que se plasmó aquí en su huipil. ¿Cómo ves? ¿En dónde? Ah, pues en ese cerro de Guadalupe. ¿Qué significa Guadalupe en náhuatl? Guarida de lobos, cueva de lobos, ahí, porque ahí es donde más se da los sacrificios a la diosa madre mexicana y donde más idolatría hay. Ahí mero ponemos que él pasaba y se le apareció María y entonces, ¿cómo ven? Ah, sí. ¿Qué hicieron los indígenas? ¿Convertidos? Ya, sí, la Virgencita, ¿ya convertidos? ¿Sí? ¿Se convirtieron? No, pues nada más en vez de adorar a la madre de los dioses aztecas, vinieron a adorar a María, ¿verdad? Entonces se hizo todo eso. Bueno, esto empezó a pasar, así es que sabemos lo que es una iglesia que parece que está viva, pero en realidad está muerta. ¿Cuál es el llamado? Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Aquello que es verdadero, acuérdate. ¿Qué es lo verdadero? Los ritos, las religiones, las tradiciones. ¿Qué es lo verdadero? ¿Dónde está lo verdadero? La palabra de Dios, aquí está lo verdadero. Acuérdate, guárdalo. Así es que sé pues una persona arrepentida. Ya no estés con tradiciones y religiosismos que para nada ayuda, sino que tú vuélvete al Señor, que en la palabra de Dios está la realidad. Y en el versículo 3 advierte, si no velas, vendré sobre ti como ladrón.
y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Sabes que esto puede suceder hoy en tu vida? Si no te ya sea arrepentido o no arrepentido, que en un 2x3 te puedes ir o no, o tú crees que tienes la vida comprada. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento o no, nos podemos ir. Arrepiéntete porque vendré a ti como ladrón en la noche. Eso nos está indicando, Jesucristo nos está diciendo hoy, no dejes pasar hoy, necesitas un encuentro personal conmigo y que mi espíritu se instale en el tuyo, en tu vida, a través del arrepentimiento. Arrepiéntete, deja de ser un religioso y ahora sé tú una persona que vive y que buscas estar en la realidad cristiana, en realidad de Jesucristo. ¿Cuál es el beneficio? Será vestido de vestiduras blancas. ¿Eso dónde está? ¿Qué versículo está? En el versículo 4. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Versículo 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. ¿Qué significa que se vestirá de blanco? El pecado que produce en la vida de una persona, que se vea muy blanco o muy negro. El símbolo de lo negro es el pecado, el símbolo de lo blanco son las acciones puras de un cristiano genuino, de un cristiano que está en la realidad. ¿Cómo es un cristiano genuino? Se le ve el semblante, no tiene que esconder ni bajar los ojos, está bien con Dios, estoy bien con los demás, no tengo culpa de qué avergonzarme, soy genuino en lo que pienso y en lo que hago. Eso es lo que produce la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Si tú no te sientes limpio de todo pecado, si tú sientes que en ti ronda la culpa, porque no te has puesto a cuentas con el Señor, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor, dile, llórale al Señor, suplícale por su limpieza, porque Él a eso vino. Este es mi pan, mi carne, y esto es mi sangre, por el cual yo doy mi vida para que esté limpiando tu vida. Ok, así es que esta es la iglesia moribunda, está a un paso de morir. Y es la persona moribunda, cristiana, regida por las tradiciones. Luego tenemos la Filadelfia, la iglesia, le titulé la iglesia con corona. Escríbele ahí, la iglesia con corona. Vamos a ver por qué es esto. ¿Quién es el que escribe? El santo, ¿no dice? Versículo 7, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el santo? ¿Cómo se le dice a Dios? Santo. ¿Cuántas veces es santo? Santo, santo, santo. Como Jesucristo está escribiendo, Él es el santo. Vamos a ver varios nombres de Jesús. Aquí en el versículo 7 tenemos al que es santo, verdadero, al que tiene la llave de David. Después vimos en capítulos previos que Jesús es el testigo fiel. Jesús es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el todopoderoso, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En el Apocalipsis hay hasta 30 formas de llamar a Jesús. 30 formas, ahorita mencioné 15 formas aproximadamente. Jesucristo, tú lo puedes llamar de muchas maneras.
Y vale la pena, en cada uno de esos nombres hay una gran bendición y gran promesa. ¿Tú cómo le llamas? ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes como Jesús mi amigo? ¿Lo sientes como Jesús mi cordero que dio su vida por mí? ¿Lo sientes como Jesús mi pastor, yo como parte de su rebaño? ¿Sientes a Jesús también como el que tiene las 7 estrellas en su mano, las 7 iglesias, las iglesias en su mano? ¿Lo sientes como soberano de los reyes de la tierra? ¿Lo sientes como el primero y el último? ¿Lo sientes como el que tiene una espada aguda de 2 filos? ¿Lo sientes como tu juez? ¿Lo sientes como tu Señor? ¿Lo vives? Y Filadelfia lo vivía. Filadelfia, esta iglesia es la única que no tiene reprensión, junto con la segunda iglesia del capítulo 1, la segunda iglesia que es Esmirna. En este caso, Filadelfia, si te das cuenta, ¿hay algo que le dice negativo? Si acaso, vemos que versículo 8, sus fuerzas son pocas, que tienes poca fuerza, dice, ¿no? ¿Sí lo ves? Tienes poca fuerza, es decir, no era una iglesia influyente, no se codeaba con los riquillos, no se codeaba con los importantes, no participaba en actos políticos, no tenía gente de gran relevancia entre médicos, profesionistas, pero en lo pequeño, modesto, estaba su fuerza, porque en este caso, esta iglesia está guardando la palabra de mi paciencia. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es parte de lo positivo. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo le doy tantas gracias a Dios de que tú persistes en la fe. Que tú, yo espero, pues como todos los que estamos aquí, hay atentados directos contra nuestra fe, ¿no es así? ¿O no? Algunos de ustedes, así como yo en su momento, hasta dejan de ir a la iglesia y andan por ahí vagando como ovejas perdidas, ¿no? Según eso, ya es domingo, mi domingo. Pero al rato, ¿qué empieza a pasar en ti? Hay zozobra, sabes que te hace falta. Así es que has persistido en la fe, ¿no es así? Gracias a Dios. Y Dios lo va a seguir haciendo. Así es que esta iglesia era una iglesia persistente en la paciencia. Y dice versículo 11, he aquí, yo vengo, ¿cómo viene? Pronto. Jesucristo viene pronto. Así es que en este caso, esta iglesia, además Dios le está diciendo, Jesucristo le está diciendo, que vendrán judíos a postrarse ante Jesucristo. Es decir, los judíos, habrá personas que se opongan a Cristo y que por testimonio de esta iglesia vendrán al caer a los pies de Jesucristo, o sea, darán fruto. Es bien importante esto. Filadelfia, Jesucristo la alaba porque es una iglesia que da fruto. Primer lugar para esta iglesia es estar guardando la palabra de Dios. Esa es su prioridad, ¿eh? Y segundo, a partir de eso, ¿qué va a dar? Fruto. Va a dar fruto. Bien importante esto, porque no es primero el fruto y después guardo su palabra, ¿sí? Primero guardo su palabra y se arreglan las cosas interiores que se tienen que arreglar y Dios manda el fruto de su espíritu para andar en la llenura de su presencia que da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y a partir de ahí el Señor me permite andar en el gozo de su presencia. ¿Y una persona gozosa lo transmite o no?
Una persona amargada se observa, se transmite, ¿verdad? Se siente, ahora ya me llegó. Ay, híjole, qué amargura hay en este corazón. ¿Has estado en contacto con personas cristianas amargadas? Que de repente saca cada comentario y dice uno, ora. O personas cristianas que andan en otro tipo de boleto, ¿no? Pero si tú andas guardando su palabra y sinceramente te abres al Señor, el Señor va a dar el fruto de su presencia. Y eso lo vas a poder expirar a los demás. Y van a ver los demás el fruto de lo que tú estás viviendo, el gozo de su presencia. ¿Eso se puede? Se puede vivir, lo podemos tener. El Señor te lo quiere dar. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? No, diario. ¿No lo quieres diario? ¿No lo quisieras diario? Yo sí lo quiero. ¿No lo quieres tú? Yo sí lo quiero, lo anhelo. Y Dios me dice, ay, Toño, pues yo también lo anhelo en ti. Nada más acércate a mí. Te puedes acercar a mí. La siguiente, fíjate, no te estoy dando todo, para que tú hagas de tarea que anotes todo el cuadrito. ¿Sí lo vas a hacer? No, casi nadie se anima. Está bien, pues, está bien. Pero más o menos inténtalo, ¿sale? Me gustaría que lo buscaras, escudriñar a profundidad. La siguiente iglesia es la Laodicea. A ver, dilo. Híjole, me ganaron. Yo lo tuve que decir como 5 veces para que me saliera. Laodicea. ¿Me salió bien? Laodicea, no. Laodicea. Y usted es rápido. ¿No quiere pasar a predicar usted? ¿Sí? Laodicea. Laodicea. ¿La primera cuál es entonces? Sardis. La siguiente, Filadelfia. Y esta es Laodicea. Laodicea. Esta Laodicea tiene una cosa muy negativa. Versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasará? Te vomitará, será vomitada de la boca del Señor. El Señor tuvo que usar una expresión acorde a lo que esa ciudad vivía. Se han explorado en la arqueología en esa zona y se ha encontrado que esta ciudad era muy próspera, tenía buena industria. Durante cierto tiempo del año llegaba un río por el deshielo de la nieve de las cumbres de los cerros, llegaba un río puro, limpio, resplandeciente. Y entonces estaba bien, pero cuando ya no era temporada en que ese río fluyera, ellos habían hecho un acueducto que enlazaba hasta una región donde había aguas termales. Entonces tenían un problema en esta ciudad. Ya no hay agua aquí del río limpio, transparente, y ahora hay agua termal. La van a traer y se hizo un conducto. Se ha visto el viaducto, el conducto, el acueducto, donde viene el agua. Resulta que esa agua que estaba caliente allá arriba, ¿qué le pasaba? Se volvía tibia. No se enfriaba, se volvía tibia. Cuando pasaba eso y la gente tomaba de esa agua, la vomitaba esa agua, porque un agua termal, cuando está tibia, sabe muy fea, y hasta en este caso les dañaba al estómago de la gente. Así es que hace referencia. ¿A quién le gusta tomar agua asquerosa? A nadie. A Jesucristo tampoco le gusta tomar personas que viven en la tibieza. A veces son cristianos y a veces son unos diablos. De repente sí y de repente no. Así es que Laodicea entendió muy claramente lo que Jesucristo decía. Tienes dos opciones: o ser un agua fría, limpia, transparente, o bien ser un agua calientita, rica, de manantial termal, pero no seas un agua
tibia, asquerosa. Decídete, si vas a andar en el camino del pecado, pues ándale pues. Ya habrá su momento en que, si eres del Señor, el Señor te muestre una seria advertencia. Pero si vas a ser cristiano, ¿cómo debes de ser? Pues hazlo bien. O sea, si ya alguno de ustedes está obligado a venir aquí, su jefe le paga, a lo mejor le da dinero y entonces a fuerzas viene. Vienes voluntariamente, ¿no? Si vas a ser cristiano, ¿no vale la pena ya hacerlo decididamente fiel cristiano o no? Es lo que dice el Señor, si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas, ya, o sea, ya estás en una edad en que nadie te va a obligar, sigue tu camino, ya llegará el momento en que ese mismo caminar de pecado, pues te hará hundirte. Vamos a ver si eres cristiano, hasta dónde vas a llegar. Ahora, si ya estás decidido a venir, ¿cómo debes de hacerlo? De manera intensa, de manera intensa. Porque lo quiero, lo necesito, mi vida se me está yendo y hay solo una... ¿O alguno de ustedes cree en la reencarnación? A lo mejor hay gente que cree en reencarnación y dice, bueno, ya en la otra vida igual y si soy cristiano de fuerte, ¿no? Pero ¿qué tal si en la otra vida, entre comillas, es chiste, eres una hormiga? Es más, hasta más intensa que... Pues las hormigas son intensas, ¿ya? Bueno, pero ¿qué tal si eres un zorrillo? Bueno, ¿y qué tal si eres una mosca? No hay otra vida, solo hay una vida. ¿Qué vas a decidir hacer con tu vida? Hoy, a partir de hoy, ¿qué vas a decidir hacer con tu vida? ¿Tibio? Yo espero que no. Y también dice, versículo 18, fíjate, el llamado, compres oro refinado en fuego para que sea rico. Primer aspecto, el oro es figura del alto aprecio de la palabra. ¿Qué dice el salmista? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y de la que destila el panal. Esa es la realidad. Deseable es la palabra de Dios y vale más que el oro. ¿Qué dice? Compra de mí oro afinado. ¿Cómo es que compro oro afinado? Si tú no te deleitas en la palabra de Dios, a ver, si tú no lees diario la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué será que no lees diario la palabra? Porque no te gusta, ¿no? Si te gustara, irías diario. Como no te gusta, porque no le haya sabor, porque te aburre, pues no vas a ir. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Compra de mí oro refinado, pídeme a mí, yo te daré. El que te guste, solo pídemelo, reconoce que te aburro. Pero ven conmigo diciendo, Señor, me aburre escucharte, pero la verdad es que te necesito. Dame la oportunidad de agarrar, de tomar sabor sobre tu palabra. Dame esa oportunidad. Quiero meditar fuertemente y saborear lo que esta palabra tiene para mi vida. Primero. Segundo, vestiduras blancas para vestirse y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué significa la vestidura blanca? Ya lo dijimos. Santidad. Toma mi santidad. Mire, un policía se convirtió al cristianismo cuando se desempeñaba en su trabajo, allí en el lugar donde él actuaba, donde él estaba ejerciendo su profesión como policía. Su esposa y él pidieron a Dios que lo cambiara de empleo. Estuvieron orando y orando. Por fin, un día el policía llegó con su esposa. Le dice, ¿sabes qué, esposa? Hemos estado cometiendo un error. Hemos implorado que se cambie mi empleo. Pero creo que Dios está poniendo la claridad de que yo debo de ser policía, que ahí es donde voy a estar, que ahí es donde puedo servirle al Señor desde ahí. Y esto es un caso real. Así es que él decidió ya no pedirle al Señor que lo quitara de ahí, sino que ahí donde estaba él fuera luz.
Pronto lo nombraron director de detectives y este hombre tuvo la oportunidad de dar el evangelio de Dios a los mismos ladrones que aprendía y que les hacía pagar su condena, les llevaba el evangelio. Y esto fue un evento real. Muchas veces nosotros debemos tener claro que la santidad se da precisamente por algo extraordinario que pasa en Dios. Dios pone su presencia y te da el poder para vencer el pecado, allí donde tú estás. Por otro lado, ¿qué más dice ese versículo? Versículo 18. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, esta ciudad estaba fabricando, algunas empresas fabricaban a través de un mineral que sacaban de los cerros, un material, un líquido que es el colirio, y permitía que la gente se lo ponía en los ojos y viera bien. Entonces, ¿qué dice con esto? Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque ellos no veían bien, con claridad lo que pasaba. Porque tú dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, ni eres rico, ni te has enriquecido, y eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No te das cuenta de cómo estás porque estás ciego, están enfermos tus ojos. Mejor toma de mí el colirio que hará que tus ojos vean bien y entonces ya te veas la realidad de cómo estás. Arrepiéntete, le está diciendo a esta iglesia de la Odisea. Es decir, deja de ser tibio. Y mejor sé. Algunos dijeron frío. ¿Cómo es lo que debemos de orar? Quiero ser caliente, útil a tus propósitos, intenso en el amor que tú, Señor, tienes para mi vida. Apocalipsis 3:22 termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, el que no tiene oído no va a poder escuchar. Pero si tú tienes oído, tú oirás. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Yo casi que he hecho esa pregunta o que he escuchado esa pregunta, todos dicen ser Filadelfia. La verdad es que yo no lo digo. Yo prefiero, como Pablo decía, yo quiero ser, que no nos veamos superiores a los demás. Yo quiero pedirle al Señor perdón. Yo de mi parte, yo a nivel de pastor, quiero pedirle al Señor que me perdone. Y como Pablo decía en 1 de Timoteo 3:15, yo soy el peor de los pecadores. Quiero decirle al Señor que me perdone, me arrepiento y quiero avanzar en sus caminos. Quiero arrepentirme. Estoy en el tiempo de ser mejor cristiano. Y quiero decirle, Señor, siervo inútil soy. Señor, haz de mí conforme a tu voluntad. Permíteme crecer y avanzar en tus propósitos y ser genuinamente, cada vez más intensamente tuyo. Quiero ser caliente, Señor. Perdona ser tibio, perdona cuando actúo como muerto, cuando tú me has dado vida. Perdona, Señor, mi falta de decisión por dar fruto, mi falta de intensidad por desear tu palabra como el oro. Perdóname. Yo creo que el Señor quiere escuchar sinceramente de nosotros nuestro arrepentimiento. ¿Lo harás? ¿Pedirás al Señor que te cambie y le pedirás perdón al Señor hoy en este día? Porque igual como ladrón en la noche, el Señor puede venir y ya no hay tiempo. ¿Qué tipo de cristiano quiere el Señor en este tiempo? Vamos a ver este video, piénsalo y créelo. Yo anhelo eso, yo anhelo que Dios siga usándonos, transformando nuestras vidas para ser genuinos adoradores del Padre. Vamos a ver este video.
Yes. Before